Buenos días a todos. Y bueno, este tema es muy interesante en verdad que yo lo he leído varias veces y aún me falta entender varias cosas. Espero que me logren entender algo de la charla. Algo. Bueno, las relaciones ópticas, cuando comparamos un comportamiento ideal de un ojo o de una lente, pero lo comparamos con lo que sucede realmente, esa desviación es una aberración. Entonces, aquellas desviaciones o comportamientos no esperados que se producen al usar un sistema óptico real con respecto al modelo ideal, esas pequeñas desviaciones son las aberraciones. En realidad no existe prácticamente nada ideal, siempre hay ciertas diferencias, ¿no? En este caso, en la óptica se denomina aberraciones. Entonces, hay dos tipos principales de aberraciones. Las aberraciones monocromáticas o de Seide y las aberraciones cromáticas. Las aberraciones monocromáticas se basan básicamente en la reflexión y refracción, y no a la forma del lente, a su construcción, a su material, no tiene nada que ver con eso. Y las aberraciones cromáticas se producen fundamentalmente por la dispersión de la luz. Así se catalogan las aberraciones. Hay otros conceptos como las disfotopsias o el desenfoque, que no es considerado aberración. Tienen algo de aberración, pero tienen otro tipo de componente. Entonces, las aberraciones se dividen las monocromáticas se dividen en dos: las aberraciones de punto y las aberraciones de forma. ¿A qué se refiere a las aberraciones de punto? La imagen de un punto se encuentra en alguna posición predicha por la óptica parcial. Pero en lugar de ver ese punto, o sea, si ustedes ven un punto, ese punto está en ese lugar, pero en lugar de verlo, es una mancha. O sea, no es el punto exactamente como debe ser. Se distorsiona por X motivos, ¿no? Por la aberración esférica, por el coma, por el astigmatismo. Y la aberración de forma es que el punto ese no está en el lugar que ustedes piensan que está, sino está en otro lugar. Pero sí es un punto. O sea, no está en su posición. Son las diferencias entre una aberración de punto y aberración de forma. Y acá están las aberraciones de la curvatura de campo y la distorsión. Entonces vamos a hablar sobre la aberración esférica. La aberración esférica ya es un término que de hecho lo han escuchado mucho y van a escuchar bastante cuando pongan lentes centroculares o cuando hagan cirugía refractiva o cuando en problemas corneales principalmente. ¿Qué es lo que sucede en la aberración esférica? Ustedes ven un frente de onda o los rayos van paralelos y enfocan sobre una lente, ¿no? Al enfocar sobre esta lente o pasar esta lente, algunos rayos, los más periféricos, se difractan o enfocan antes y que los rayos más centrales, que se enfocan más atrás. Entonces, esta distorsión, el paciente nunca ve un punto, ¿no? Ve una especie es un conoide, una distorsión. Ve varios puntos con diferentes formas. Esto es como ve un paciente si usaría una lente esférica. Si ustedes ponen un plano acá de corte y lo van enfocando a diferentes puntos, acá lo van poniendo acá, el paciente va viendo esto, cómo se va distorsionando, ¿no? Esto es lo que produce una aberración, es lo que produce una aberración esférica en un lente esférico. Entonces, los rayos que inciden a diferentes radios de curvatura enfocan en puntos diferentes, ¿no? Los periféricos más centralmente y los centrales más posteriores. La porción periférica de la lente refracta la luz más que la central. Entonces, esto produce un efecto de demasiado poder positivo en la periferia y una excesiva corrección, visión borrosa. Entonces, el paciente, como ve una imagen más nítida en el centro y más borrosa en la periferia. Entonces, ¿cómo se logra o cómo se puede corregir eso? Esto es una lente que es una lente esférica. Entonces, los rayos periféricos, como le dije anteriormente, enfocan antes y los rayos centrales enfocan más atrás. Entonces, el paciente no tiene una imagen clara, tiene una imagen borrosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca una lente aesférica y ¿qué es lo que se hace? La periferia de esta lente se hace más plana, para que al ser más plana, los rayos que van por ahí se van a enfocar más hacia atrás. Entonces se enfocan en un solo punto. Esas son las lentes aesféricas. Acá pueden ver mejor cómo sería, ¿no? Lo usual es que la lente sea así esférica. Entonces todos los rayos que incidan acá van a enfocar a diferentes distancias. Pero si ustedes en la periferia lo aplanamos, los rayos que incidan por acá van a hacer foco más atrás. Entonces se logra hacer un foco en un solo punto. Entonces, eso es cuando
se hace un lente aesférico. Y en esto se basan los lentes intraoculares aesféricos. Así son los aesféricos. Pero en la actualidad casi hay pocos lentes esféricos, la mayoría son aesféricos, lo que de las muchas casas comerciales. ¿Y cómo ve un paciente con un lente esférico? Ve así, borroso. Pero sí lo puede leer, ¿eh? El paciente dice, puede ver 20/20 o puede ver 20/25, ¿no? O sea, ustedes le toman, veo, está bien, usted, ¿no? Ve 20/20, sí, pero doctor, pero veo borroso, le dicen, ¿no? Claro, o sea, el paciente tiene una aberración esférica alterada, ¿no? Y entonces, esa es la explicación, bueno, una de las causas de la explicación es porque el paciente no queda satisfecho después de una cirugía de catarata. Y las aberraciones esféricas, podemos tener tres tipos. Una aberración esférica positiva, en el cual el punto hace, el foco hace adelante, se puede decir, de la retina. Una aberración esférica negativa, en el cual el punto hace atrás de la retina. Y un lente monofocal con aberración esférica cero, que hace punto en la retina. Estamos poniendo la retina como ejemplo. Es que en esto se basa los lentes intraoculares con corrección de aberración esférica multifocales, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Juegan con este tipo de aberración, la aberración esférica positiva, negativa, y hacen que el paciente tenga una profundidad de foco extendido. Entonces, este es un ejemplo de eso. No sé explicar cómo funciona exactamente, pero juegan con la aberración esférica longitudinal, o sea, en el eje, y hacen que el paciente tenga foco en todos estos puntos. Entonces, por eso el paciente puede ver de lejos y de intermedio. En esto se basan los lentes multifocales, los tipos de DOF, con corrección de la aberración esférica, ¿no? Obviamente no es tan fácil, porque también, también el tamaño de la pupila importa mucho acá. Qué tamaño está la pupila, eso juega y eso hace que el paciente enfoque más adelante, más atrás. Pero en eso se basa. Usan la aberración esférica positiva y negativa para hacer lentes intraoculares tipo de DOF. Se supone que más adelante, ojalá, hasta ahorita los EDOF sirven para ver de lejos e intermedio, no para cerca. En verdad, cuando ya logren que se haga para cerca, ya sería va a tener todo el rango de visión, ¿no? Cerca, lejos y intermedio. Y como estos lentes producen menos aberraciones, menos halos, menos disfotosias, va a ser lo ideal, ¿no? En teoría, la tendencia va a ir por este lado para los lentes intraoculares. Este es otro esquema de qué es lo que sucede en el ojo humano. Como ustedes saben, la córnea tiene una aberración esférica más o menos de 20 micras. Y que desde el nacimiento en teoría hasta los 100 años, va a tener más o menos 20 micras. Se supone que pasando los 80, 90 se altera un poco, ¿ya? Pero lo ideal es que, o sea, que se quede con el concepto de que queda 20 micras toda la vida. En cambio, el cristalino, uno nace con cristalino, bueno, acuérdense que este valor más 20. El cristalino uno nace con una aberración esférica negativa, menos 17 o menos 20. Conforme pasan los años, esta aberración esférica va cambiando y se vuelve positiva en el tiempo, ¿no? Y a la edad más o menos de 65 años, incluso puede igualar a la córnea con una aberración esférica más 20. Entonces, el poder total, o la aberración esférica total del paciente en ese momento de la persona es 40, ¿no? En cambio, en la juventud, a los 20 años, es más 0,03. Esto es lo normal. Entonces, a los 65 años, 60 años, tiene más o menos más 40. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, cuando uno opera de catarata a estos pacientes, de catarata, pone un lente con aberración esférica negativa para compensar lo que era el cristalino cuando era joven, al tener 20 años, y corregimos nuevamente a la aberración esférica a más 0,03 como era anteriormente, ¿no? Este es un concepto, a grosso modo, más o menos, por qué usamos un lente de aberración esférica negativa en la mayoría de personas. Esto sucede en la mayoría de personas, es lo estándar. Hay personas que varía su aberración esférica, no es estos valores, y ahí sí tenemos que escoger qué tipo de lente debemos ponerle, ¿no? Pero esto es lo usual. Otra aberración importante es el coma. El coma es lo mismo que en la aberración esférica, solo que el paciente, en la aberración esférica, el punto o la imagen está en el eje visual, justo está en el eje visual, coincide con el eje visual y se forma la imagen de la aberración esférica. En cambio, en el coma, el objeto está al costado, no está, está alejado del eje visual o del eje óptico. Entonces, los rayos se siguen oblicuamente hacia el lente y dan una imagen en coma o en coma ortográfica.
es un video más o menos algo para que se explique cómo funciona. O sea, el paciente, el objeto está oblicuo, no está en el centro. Entonces los rayos van, inciden oblicuamente a la lente y dan un foco oblicuo, un foco con una estela, como un cometa. Y se ve así, ¿no? Esto es lo que sucede con una lente. Cuando la córnea de un paciente está mal, como un queratocono, se produce esta imagen, ¿no? Es lo que ve el paciente con coma. Y mientras más alterada está la córnea, más aberración cromática tiene un paciente con queratocono, un paciente con ectasia, un paciente operado de queratotomía radial, un paciente con un trauma ocular, con cicatrices, tiene un coma muy alto. Entonces, acá lo importante es que el coma es como la vibración esférica, pero que no está alineado al ojo, está oblicuo y da una imagen en forma de coma. ¿Y cómo se ve o cómo se ve una imagen con coma? ¿O cómo el paciente ve una imagen con coma? Esta es la imagen, si fuera un punto, el paciente lo va a ver así, ¿no? Dependiendo del grado de coma que tenga, va a ver más distorsión. Ve un punto y como un halo. Los astrónomos, cuando ven los planetas, ven así con un halo, ¿no? Esa es la aberración cromática, ¿no? Y así ven, ¿no? Por las aberraciones de los telescopios, no son, a pesar que los telescopios tienen otros sistemas de corrección, pero igual se ve así una aberración cromática. Y, y como ven, como una imagen de esta foto, se ve todo distorsionado, ¿no? Así ve un paciente con coma. ¿Y cómo podemos corregir el coma? En realidad el coma es difícil de corregir. Estos son correcciones ópticas para cámaras fotográficas, para telescopios, no para el ojo humano. Entonces, en teoría, uno poniendo una luna, una lente con coma cero a una distancia fija, puede corregir el coma de este punto. O sea, el paciente tiene, por ejemplo, el paciente lo ponen, supongamos, un paciente tiene un coma y le pone una luna a 20 centímetros del objeto, esa luna le va a corregir a esa distancia. Pero si el paciente se mueve o se mueve el objeto, igual va a seguir un coma. O sea, no es práctico, no se podría, no sería práctico. Estos son con una luna para puntos fijos. Y podría ser con dos lentes, y ahí sí podemos variar esta distancia. Se ponen dos lentes y el paciente se puede mover y podría corregir el coma. Pero obviamente no se usaría lentes, o sea, monturas con dos lentes, no se podría usar, ¿no? También, esto, como digo, es básicamente para corregir telescopios, microscopios o para corregir cámaras fotográficas. Otra aberración importante es el astigmatismo. Bueno, eso ya saben, ya les he hablado, ¿no? El astigmatismo del paciente, la lente tiene dos curvaturas. Una curvatura más curva, en este caso en el horizontal, y una curvatura más plana en el vertical. Entonces, la curvatura del eje horizontal hace foco más adelante y la curvatura del eje horizontal, vertical hace un punto de foco más atrás. Y se produce no enfoca al paciente, ¿no? Y dependiendo de dónde esté la ubicación de la retina, va a ser astigmatismo miópico, hipermetrópico, mixto, ¿no? El paciente ve borroso. Hay un círculo que se llama el círculo de menor confusión, que es en la zona donde el paciente ve más claro, que es el equivalente férico, se podría decir, ¿no? Que es donde va a ver mejor el paciente. Ustedes pueden tener pacientes que tienen una refracción de +1 con -2 de astigmatismo, su equivalente férico es 0. Ese paciente tiene su círculo de menor confusión en el centro de la retina. O sea, pero su calidad de visión no es buena, a pesar que su equivalente férico es 0, que es diferente a un paciente que tenga 0 porque no tiene medida, que un paciente que tenga un equivalente férico de 0. ¿Y cómo ve el paciente? El paciente ve así, ve alargado hacia un lado, ¿no? No ve un punto, un círculo, sino lo ve alargado. ¿Y esto cómo lo corregimos? Hay lentes, por ejemplo, este es un lente esférico, y el paciente tiene astigmatismo. Entonces, el lente esférico solamente corrige la parte esférica, ¿no? Entonces, pero igual el paciente por su astigmatismo va a ser 2 puntos de foco, entonces no va a ver claro. Eso es como un lente monofocal convencional. Si uno ponemos un lente con una superficie tórica que tenga astigmatismo, hacemos que los dos puntos, los dos ejes, enfoquen en un solo punto. Y esto es así como funcionan los lentes oculares tóricos. Hacen que el astigmatismo corneal del paciente se corrija con un lente intraocular y hacemos solo un punto de foco en la retina.
¿Y cómo ve un paciente con astigmatismo y catarata? Cuando un paciente tiene astigmatismo o catarata, ve así, opaco y borroso. Si uno lo opera solamente de la catarata, lo que va a hacer que vea más nítido, más claro, mejor las cosas, pero va a ver borroso porque por el astigmatismo no va bien. Y si uno lo opera de catarata y le pone un lente histórico, va a ver mucho más claro. Imagínense los lentes históricos como una medida de lentes, ¿no? Ustedes, si el paciente tiene 3 de astigmatismo, es como si ustedes le van a poner un lente, la parte esférica, por ejemplo, tiene +2 con -3, o -2 con -3. Ustedes no van a dar 2 más 2, ¿no? Solamente +2 y -3 no van a dar. O sea, va a ver borroso el paciente, ¿no? No está corrigiendo el astigmatismo. Igual, si usted opera a un paciente con catarata, hay que corregir el astigmatismo. Si usted le deja que el astigmatismo más de 2, 3, 4, no va a ver bien. La calidad de visión no es buena. Si estamos en un lugar que obviamente, si está en un lugar donde no se puede, no hay lente histórico, no se puede poner, no se pone, ¿no? Piense que es como que dar la medida del lente sin corregir toda la medida. Otra aberración es la curvatura de campo. Esta aberración, ustedes ven acá esta imagen, se llama de Siemens, ven que en el centro se ve más claro y en la periferia se ve más borroso. Así es así se ve la curvatura del campo. ¿Y por qué? Porque los rayos cuando pasan a través de una lente, los rayos que están los rayos que están más centrales perdón, este es un plano focal. Esta es la imagen, ¿no? El objeto y esta es la imagen. El pasar hace un punto de foco a nivel central, algunos puntos, pero los que están más en la periferia se refractan y hacen foco antes y crean una curva cóncava. Por eso se ve más claro en el centro y en la periferia se ve más borroso, ¿no? Entonces la luz procedente de puntos situados por el centro de la imagen, cercanos al eje óptico, enfocan en el plano focal, pero a medida que nos alejamos del eje, los rayos se enfocan antes, van enfocando antes, entonces se crea una curva, así como se ve acá. Es la imagen, pero se ve así, una curva. Claro, cuando uno corrige los objetivos, se pone planáticos y se aplana la imagen, ¿no? Este espacio curvo se llama superficie de Pesbach. Este efecto, esto se ve mucho también en los telescopios y en los lentes y en las cámaras fotográficas, y ellos se ponen objetivos y los corrigen para que la imagen sea plana. Esto es lo que se usan en estas fotos panorámicas o gran angular. Es lo que usan esto para que salga mayor cantidad de área, ¿no? Pues, la última operación que les voy a tocar es la distorsión, que es el aumento o la magnificación lateral de una imagen, ¿no? Entonces, esta es una imagen, una geometría sin distorsión, y acá como ve un paciente con una distorsión positiva, se ve imagen corsé, esto es en negativo, se ve imagen barril, y hay una mezcla de estos dos que es una distorsión mixta. Esto no tiene mucha utilidad práctica, esto también se ve en la parte de cámaras fotográficas y telescopios, y se ve así, ¿no? Entonces se ponen lentes objetivos ortoscópicos, se llaman, para corregir esta imagen y hacerla que se vea más plana. Ahora vamos a hablar sobre las aberraciones cromáticas. Las aberraciones cromáticas, que es el efecto de la acción prismática de la periferia del lente, ¿no? Por el efecto prismático, la luz blanca se difracta y hace foco en diferentes puntos. Los colores rojo, anaranjado hacen foco más posterior. Los colores azul, morado hacen foco más anterior. Y el foco en amarillo y el verde son los que hacen foco cerca de la retina. El amarillo hace foco en la retina. Por eso, esos lentes amarillos dan mayor sensibilidad de contraste. Usualmente hay gente que usa lentes amarillos para la noche o cuando hay baja luminosidad. Por eso, porque los enfocan más en los rayos amarillos y tienen mejor calidad de visión. Entonces, como ven un paciente con una versión cromática, se podría ver así con estos colores, ¿no? Hay ciertas diferencias de color. Ahora, esto también es importante porque, bueno, así es lo que se ve. Esta es una imagen con una cámara fotográfica que es de mala calidad, no toma y ven estos así halos, o lo que dijo el otro día el doctor Felipe Torres, de esos binoculares, esos misios que hay chiquitos que ustedes ven las cosas de lejos, pero como ven con unos colores a los costados, unos bordes de colores, así se ve por aberración cromática. Ahora, las cámaras fotográficas o los telescopios tienen unos filtros que ayudan a corregir eso. Entonces, bueno, esto es teórico, que como digo, que es para cámaras y no es para el ojo.
se puede usar dos lentes, uno cóncavo y uno convexo, y se puede corregir esta difracción y hacerla que sea un punto. Si uno usa dos lentes, puede acercar el rojo y azul, pero el verde no. Si uno usa este triplete, sí, ahí enfoca los tres rayos en un solo punto. La verdad que eso no usamos nosotros nunca en la práctica diaria, ¿no? Pero sí, eso tiene varias aplicaciones. Lo que sí usamos es el test de rojo-verde. Entonces se basa en la aberración cromática, ¿no? La luz amarilla hace, como digo, foco en la retina, la luz verde hace un foco delante de la retina y la luz roja hace un foco detrás de la retina. Uno debe graduar la cartilla entre 2060 y 2015, 2020 y puede hacer leer al paciente. Y uno hace leer al paciente y el paciente básicamente va a decir si ve mejor el verde, las letras que están en el verde o las letras que están en el rojo. Si lee las letras que están mejor, las letras que están en el verde, quiere decir que todavía está miope. Hay que ponerle esferas negativas de 0,25. Y si dice que ve mejor el verde, hay que ponerle esferas positivas de 0,25 hasta que diga que ve igual, las letras igual en los dos colores y quiere decir que está en metro, que está corregido. Yo imagino que ahorita varios de ustedes están viendo más un color que otro, están mal corregidos, sobre todo los de atrás. Entonces, esto es como decía, ¿no? Si ve mejor acá el rojo, quiere decir que está miope todavía y hay que poner 0,25 o 0,25. Si ve mejor el verde, quiere decir que está hipermétrope, hay que corregir 0,25 más, 0,25 más. Y si ve igual los dos colores, quiere decir que está exacto. ¿Verdad? Ese test rojo-verde lo usamos bastante antes para cirugías refractivas. Antes de operar a un paciente para cirugía refractiva, usamos esto, o para implantar lentes ICL o fáquicos, deberíamos usar eso para saber la refracción exacta, ¿no? Es lo más exacto. Ahora, esto también se usa para hacer lentes multifocales, tipo de DOF. Entonces, hay lentes de profundidad de foco extendida que usan la versión cromática positiva y negativa para crear un foco extendido y el paciente pueda leer. Como dije anteriormente, no es así de fácil, tiene esa parte, pero también funciona en función de la pupila, del diámetro pupilar. Entonces, usan esta es la aberración cromática longitudinal, a lo largo del eje. Y juegan con esta aberración y hace que el paciente tenga, no vamos a explicar porque es medio complicado, hace que el paciente vea, en realidad los C2, como dije anteriormente, es para distancia intermedia y lejana. Entonces, hacen que tenga un juego de lejana con intermedia, dependiendo del tamaño pupilar. Entonces, también tiene uso en la práctica para cirugía de catarata en lentes centroculares. Hay varios tipos de lentes de estos que hay en el mercado. Sobre todo en Europa. En Europa hay muchos tipos de estos lentes. Acá va a hablar Morales va a hablar sobre una... Sobre, Disculpe. va a hablar sobre aberrómetros algo corto. Sí, ¿Cómo está? Miércoles. Bueno, déjate compartir, ya. Ya. Y ya, entonces, ¿está acá? Por favor. Está acá o si no, de la internet mejor otra. ¿Ah? Del internet mejor la verdad. Ya, está acá. Pero tú construcción, ¿no? ¿Estás con él? Ah, entonces. Ya está. Acá. Ya, acá, está chiquita, no se acuerda cuál es. Ya. Muy bien. Compartir también. Bueno, ya no, creo que es igualito. Como yo. Como-
La pantalla. Creo que el tipo de pantalla te acuerdas de eso. Ah, ya, ya, ya. ¿Mm? No sale de... ¿Por qué está en Zoom, pero Zoom? No sabemos cómo. Dices, está en Zoom. ¿Y cuánto es Zoom? No, Yo, desgracia. Y dice cuál es el contraseña de Zoom. Es el contraseña de Zoom, ¿no? Sí. Por internet. que sea por internet. Pero igual no hace que jalar acá. Es que está esa página bien. Es que ¿puedes dejar de compartir? Dejar de compartir. Dejar de compartir. Pero no sé qué. ¿Cómo se llama? Miércoles. ¿Sí? Nada. No puedo poner finalizar lo mismo. Está cancelado. Cancelado. Ya. Ya. Bloqueando acá. ¿Y por qué? ¿Y por qué eres así? Antes no lo fue. Solo hay personas que entienden eso de todos los 11 que son. Y pero se lo saben. ¿Cuánto tiempo pasa en el banco? ¿Quién minutos? Ya. Sí, que todo. Toda la parte de las aberraciones. Buenos días, mil disculpas por las dificultades técnicas. Vamos a concluir la presentación haciendo una breve reseña sobre las aberraciones ópticas, pero centrados en los polinomios de Zernike. Los polinomios de Zernike, cuando llevábamos aritmética, recordarán que son un conjunto es una expresión con un número finito de partes, en las cuales tenemos un número entero y tenemos una potencia. Esa potencia nos grafica en 3 dimensiones un plano. Ese plano vamos a hacernos la idea de que es atemporal, que en un momento, en un instante, la luz recorre toda esa sección, toda esa ecuación y nos va a servir mucho para interpretar los errores y los tipos de lentes que podemos utilizar en un paciente, por ejemplo, que ha sido operado por cirugía refractiva. Los polinomios de Zernike tienen su nombre por Fritz Zernike, que es un físico holandés que ganó el premio Nobel, y es obligatorio, como les comenté, valorarlos antes de una cirugía refractiva, antes de programar el láser, y son de gran utilidad sobre todo para implantar los lentes multifocales. Lo que van a hacer es cuantificar cuál es el grado de aberración, lo podemos en 3 dimensiones cuantificar, y teniendo como referencia una pupila que tiene que ser circular y de un determinado diámetro. Si es que nosotros estamos ante una pupila dilatada o con anisocoria, perdemos esto que tiene que ser sí o sí, tiene que darse para poderlo medir. Tenemos en la parte inferior las aberraciones. Nosotros cuando aquí en INO vamos al departamento de imágenes, podemos solicitar que nos hagan utilizar el Pentacam, y nosotros en la parte de podemos solicitar al personal que trabaja ahí, tecnólogo, que nos hagan un examen de las aberraciones. Y las aberraciones se muestran como esta figura, es una pirámide en la cual a nosotros, para hacer final del tiempo, vamos a sentarnos en la fila 2 y en la fila 3
Tenemos 27 coeficientes, que son los numeritos que aparecen ahí, y tenemos patrones que van desde el 0, que está señalado con la flecha, hasta el N6. Los polinomios de Zernike se identifican, tienen una codificación en base a un número entero, un subíndice y un superíndice. La n en este caso es el subíndice que nos va a decir cuáles son las filas. Y el superíndice, perdón, es la letra m que nos va a decir las columnas. Tenemos columnas positivas hacia la derecha y columnas negativas hacia la izquierda. Y como les comenté, vamos a centrar de frente a las partes más importantes. Tenemos las aberraciones ópticas de bajo orden y de alto orden. En las que son de bajo orden, las que nos interesan son las aberraciones que se encuentran más arriba de la pirámide. En este caso vamos a ver el N2. En el N2 nosotros tenemos las aberraciones que son las más frecuentes, que son las que las manejamos con lentes de contacto, con anteojos o con cirugía refractiva. Y las aberraciones ópticas que están más cercanas al centro nos indican qué tan difusa es la imagen, el desenfoque en el de la imagen. Como les comenté, el 1 y el 2 carecen de importancia clínica, no lo vamos a tratar y vamos a centrarnos aquí. El desenfoque, tenemos miopía e hipermetropía. La imagen que está hacia la derecha es astigmatismo oblicuo y hacia la izquierda tenemos astigmatismo vertical, que son los que vamos a tratar. Cuando tenemos este tipo de aberraciones ópticas, ya en el tercer y cuarto orden, tenemos un tipo de alteraciones visuales como la pérdida de contraste, dificultad para la visión nocturna, deslumbramiento, halos, visión borrosa y diplopia. Los tres principales, como ya los comentó el doctor Ruiz, son la aberración óptica, coma, que puede ser horizontal vertical, y el astigmatismo triangular. En el caso de los de quinto y sexto orden, no los mencionaremos porque las imágenes que nos brindan son iguales en una córnea normal o en una córnea que tiene mucha patología. Volvamos a la pirámide. Los primeros carecen de interés. Los segundos los valoramos con la refracción, desenfoque, miopía, hipermetropía. Tenemos astigmatismo triangular, el recto, el rectangular. La parte inferior, la base de la pirámide, no nos interesa para los objetivos de esta exposición. Y vamos a centrarnos en las aberraciones de alto orden, sobre todo en las que mencionó el doctor Ruiz, como coma, como astigmatismo o desenfoque. Eh, en las de bajo grado, nosotros lo que hacemos es los rayos de luz de un frente de onda. El doctor mencionó el frente de onda. El frente de onda se parece mucho al concepto de una onda cuando nosotros tiramos una piedra sobre un estanque que está tranquilo. Se empieza a mover la luz, pero tenemos que tener en cuenta que esa imagen que formaría sería en condiciones ideales un círculo. No debería tener ni elevaciones ni depresiones. Esa sería la imagen con la que se compara. Se valoran con aberrómetros y con topógrafos. En la institución contamos con topógrafos, más no con aberrómetros.
En introducción, como les comenté, tenemos eh, el Oculus Pentacam, con el cual podemos obtener estas imágenes. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, si tenemos un paciente que ha sido postoperado de cirugía refractiva, vamos a imaginar que es un paciente previamente miope. Entonces, el LASIK que le hicimos es un LASIK miópico. Nosotros buscamos el mapa de las aberraciones, la pirámide, nos vamos inmediatamente a la parte superior, ignoramos los dos primeros grados, el N0 y el N1, y nos vamos de frente al N2. En el N2 buscamos la central, que es la que nos presenta los que nos da son las más importantes, las de enfoque, y nosotros vemos el valor que presenta acá, es un valor positivo de 2.8, perdón. El doctor Ruiz mencionó en su presentación que la mayoría de las personas utilizamos lentes negativos. ¿Y por qué utilizamos negativos? Porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen que han sido postoperados de cirugía refractiva y que les han colocado si alteraba la forma de su córnea, el lente negativo lo que hace es hacer un poco más con tendencia al cero el valor que presenta de esta aberración óptica. Es diferente, como dijo también el doctor Ruiz, cuando tenemos en ciertos pacientes, como por ejemplo los pacientes con un LASIK hipermetrópico, en este tipo de pacientes, el valor que obtienen aquí es cero o ligeramente negativo. Entonces, en este caso, este tipo de pacientes se benefician de obtener una lente que sea neutra o como aquí en el país no tenemos, en Europa, por ejemplo, les pueden colocar inclusive un lente negativo. Así es la imagen de cómo se veía, cómo se ve en coma, pero bueno, si lo vemos en 3 dimensiones, más o menos se ve así, como dijo el doctor, angulado. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a ver acá en los astigmatismos rectangulares, el astigmatismo a 0 grados, la imagen que nos da el equipo y cómo nosotros lo debemos interpretar, ¿no? Es una imagen que se parece a una papita ley que tiene una deformidad, ¿no? Entonces esa es la imagen que nosotros que en realidad es lo que ve el paciente, ¿no? Tenemos otros tipos de astigmatismos, a 0 grados, tenemos otra vez por acá nuestra papita ley. Y después tenemos ya las aberraciones, vamos a pasarla rapidito, de bajo orden. Entonces, los defectos, las aberraciones ópticas o defectos de refracción se van a corregir con anteojos, con lentes de contacto, con lentes blandos o cirugía refractiva. El objetivo, eliminar las aberraciones ópticas, sobre todo los defectos de refracción, miopía, hipermetropía, astigmatismo y la corrección de las aberraciones ópticas de alto orden. Las de alto orden solo son el 10%, producen los efectos que vemos en las imágenes, pérdida de contraste, dificultad para la visión nocturna, halos, destellos, etc. Y son frecuentes post cirugía refractiva láser, sobre todo en el caso que sean pacientes con una superficie irregular de pequeño diámetro o que estén descentrados. Las de alto orden son complejas. Vamos a ver algunas imágenes de cómo se ve, por ejemplo, la esférica. El doctor lo mencionó. Se ve casi de esta manera. Es una imagen compleja en la tridimensionalidad. Más o menos se ve así. En el caso del coma, el doctor también ya lo mencionó, es de importancia clínica. En la imagen se ve así, la coma horizontal no se entiende mucho. Si los vemos ya en el plano tridimensional, se ve de esa manera. Es como si juntaran, no sé, pues así que se parece a la galleta de la fortuna. Tiene esa forma, ¿no? Entonces es más o menos la forma que tiene la coma horizontal. De igual manera la coma vertical. Y en el caso de los astigmatismos regulares, cuadrangulares, etcétera, la imagen se hace con elevaciones que se ven en color celeste y con depresiones que se ven en amarillo, cuadrangular, rectangular, etcétera. Empiezan a generar tantas alteraciones como nuestra imaginación nos permita, ya que los polinomios de Zernike son infinitos, pero los que tienen relevancia y utilidad son los primeros. Ya para finalizar la exposición, mencionar que la forma como nosotros obtenemos o medimos de estas aberraciones con un aberrómetro es que ingresa la luz a través de los medios del ojo y cuando va saliendo
ponemos una matriz de lentes que es captada por una cámara CCD y nos da una imagen, ¿no? Tenemos muchos equipos, desde el más común es el Schack-Hartmann, del shading, el refractómetro especialmente resuelto, trazado de rasos, pero solamente los vamos a mencionar por fines de tiempo. Y ellos son los responsables de que tengamos esta tecnología, de cómo en un inicio de las imágenes, cuando veíamos los planetas y conforme fuimos mejorando la capacidad para poder obtener imágenes de mejor calidad, al final tenemos ya lo actual, que es el extremo de la figura, que es una matriz de lentes, que fue lo que reemplazó lo primero, que eran como decir, una superficie con agujeritos que dejaba pasar solamente determinadas tipos de luz, de una imagen de una calidad que nosotros esperábamos. Al final, para cerrar la presentación, recordar que ningún ojo es ópticamente perfecto. Su calidad visual está limitada por las aberraciones ópticas. Muchas gracias por su atención. Faltan 5 minutos más para terminar. Porque no se hayan aburrido. Doble posición. Debe ser Y entonces, como habló doctor Morales, no sé por qué antes no sucedía esto, ahora sí sucede. Se bloquea cambiar las. Bueno, ya vamos a terminar, solo vamos a hablar unos puntos específicos. Bueno, ya lo habló doctor Morales, las aberraciones, hay aberraciones constantes, que es las dos primeras, que prácticamente se toman en cuenta, las aberraciones de bajo orden, que algunos le incluyen las dos primeras, que ya habló que es astigmatismo, lo de desenfoque, que es la miopía o la hipermetropía, y las aberraciones de alto orden, que nos interesan mucho. Las anteriores, o la de desenfoque y miopía, se corrigen con lentes, y esas de acá no se corrigen con lentes. Vamos a ver. Estos son el rango de las aberraciones, qué valores deben tener, ¿no? A 6 milímetros. Recuerden, esto es importante, las aberraciones son muy dependientes del tamaño de la pupila. Mientras la pupila es más pequeña, las aberraciones son menores. Mientras la pupila se agranda más, hay mayor cantidad de aberraciones. Entonces se midió a 6 milímetros y esos son los valores más o menos que se consideran valores normales para cada tipo de aberración, que son las más importantes, ¿no? La esférica, la de coma vertical horizontal, triforme y cuatriforme, ¿no? Estas son como digo, los valores que deben tener en mente cuando vean una topografía. Ahora, uno debe seleccionar el lente de acuerdo a la aberración que tiene el paciente. Entonces, a todo paciente uno debería pedirle una topografía y de pedir un mapa de aberraciones y de ahí ver su aberración esférica y de acuerdo a eso, escoger, de acuerdo al valor que tenga, escoger qué tipo de lente usar. Si uno tiene un paciente operado láser hipermetrópico o tiene un queratoconectasia, generalmente tiene una córnea de aberración esférica negativa, entonces uno debe poner un lente con aberración esférica positiva o neutro. Aberración esférica positiva no tenemos acá, antes había Reina, ya no tenemos, hay aberración esférica neutra. Si un paciente es operado de láser miópico o queratotomía radial, tiene una córnea con aberración esférica positiva, deberían poner lente con aberración esférica negativa para compensar esto.
Y eso de acá es, va a depender de lo que esperemos del paciente, qué es lo que queremos ver. Si queremos un paciente con muy buena calidad de imagen o mejor calidad de imagen, tenemos que ponerle con aberración esférica negativa. Los lentes de aberración esférica negativa mejoran la señal de contraste, mejoran la calidad de imagen. Y si queremos que tenga mayor profundidad de campo, tenemos que usar lentes de aberración esférica. Bueno, lo importante de esta parte es esto y esto. Cuando tenga pacientes operados de un tipo de cirugía refractiva, tienen que saber qué tipo de lente poner. Ahora, esto es a grosso modo. Lo que debería hacerse es exactamente pedir el mapa de aberraciones, de hacer el Pentacam o Galilei, y modificar, ver que el paciente qué diámetro pupilar tiene en condiciones mesotópicas, tiene 4, 3, 3, 5, y calcular la aberración esférica en ese diámetro pupilar de ese paciente, y de ahí recién escoger qué tipo de lente usar. Esto es para pupilas en general, ¿no? Pero si queremos ser más personalizados, debería ser así. Este término del round mean square, el RMS, es importante, que es la diferencia entre el frente de ondas real y el frente de ondas ideal, ¿no? El frente de ondas real y el ideal. ¿Y qué es lo que...? Es una raíz cuadrada. Bueno, no importa cómo se saca, ¿no? Pero lo que importa es que este RMS igual a 0 es un ojo ideal. Es el ojo perfecto, que no existe, obviamente. Y los valores que tenemos como dije, el RMS total ideal 0. Ese es el ojo perfecto. Se considera un RMS total normal menos de 1 micra. Y las observaciones de alto orden menos de 3 micras. Eso de menos de 3 micras es lo ideal para... ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para determinar ciertas enfermedades, para queratocono, nos sirve para ver el astigmatismo irregular, nos sirve, y sobre todo nos sirve para ver si implantamos lentes multifocales. Este RMS, los valores se correlacionan mucho con la refracción que tiene el paciente. Un paciente que tiene un RMS de 1 o cerca de 1 tiene una refracción 20-20. Si tiene un RMS mayor de 1.5, tiene baja la visión a 20-80. Si tiene, en teoría, si tiene menos de 1, tiene visiones buenas, 20-10, 20-15, ¿no? Y entonces la RMS se correlaciona mucho con la dosis visual. Y el RMS de alto orden, que es el astigmatismo irregular, nos sirve para determinar un posible queratocono y nos sirve mucho para ver si es que le vamos a implantar un lente multifocal. Bueno, acá, ¿y cómo lo vemos? En este mapa de Cernic, análisis Cernic de Pentacam, lo tenemos en esta zona de acá. Bueno, usted tiene que poner que es un mapa de evaluación de WFAR total, marcar este punto de acá, y acá va a salir unos valores. Esos valores, si nos aguantamos el tamaño, vamos a ver, acá está el RMS total, 1.05 de este paciente, 1.056, que está dentro de lo normal. El RMS de alto orden, 0.324, que también está aceptablemente normal. Y su aberración esférica es 0.076, un poquito baja, ligeramente positiva, pero se puede considerar que este paciente es normal. En cambio, en ese otro caso, vemos que su RMS total es 12, hasta casi 13, es altísimo. Tiene un RMS de alto orden de 2.736, alto, y tiene una aberración esférica de menos 0.27, negativo. ¿Se acuerdan que si va negativo, probablemente el paciente ha sido operado de un láser hipermetrópico, ¿no? En este paciente no podríamos poner un lente esférico, tenemos que poner lente 0 o positivo. Entonces, uno pidiendo esta hoja de análisis, usted puede ver sus aberraciones totales y con esto pueden más o menos tener idea de qué lente poner al paciente, ¿no? Ahora, esto está calculado para pupilas. Acá ustedes pueden modificar, y eso está hecho para pupilas de 6 milímetros. Acá. Ustedes pueden modificar esto y ponerle 4, o ponerle lo que tiene exactamente el paciente, qué pupila tiene mesotópicamente, y ahí calculamos exactamente las aberraciones que tiene, y con eso sería más personalizado. ¿Y para qué también nos sirve el RMS? Nos sirve para graduar el queratocono. Este es un trabajo que se hizo hace mucho tiempo y se ha ido actualizando. Esta es la clasificación de queratocono de hace muchos años, y hoy le han agregado en los RMS, line. Entonces, a cada grado le han puesto ciertos valores y esto se correlaciona mucho con el grado de queratocono. ¿Y qué cosas son los RMS, line? Son las aberraciones cromáticas similares, ¿no? ¿Se acuerdan que estaban en el 3? Ahí la C3, Z3, Z5, Z7. Todas las aberraciones se suman y se calcula un valor, y ese es el valor del RMS, line. Y
y se puede graduar el tipo de grado de queratoconio que tiene el paciente. Ahora, ¿qué importancia tiene para lentes multifocales? Que esto podría decirse que es algo muy importante para los que usamos mucho catarata. Entonces, para poder implantar un lente multifocal, esto no hay tanto consenso, perdón. O sea, sí hay por ahí artículos, y los japoneses han hecho muchos estudios sobre eso. Pero se considera que un RMS de alto orden, menos de 5 milímetros, 5 micras, perdón, a 6 milímetros, se considera que podríamos implantar un lente multifocal. Pero si lo tomamos a 4 milímetros, debe ser menos de 0.3 para poner para un lente multifocal, ya sea un EDOF o un difractivo. Valores de coma menos de 0.32 micras también es un valor importante para ver si implantamos un lente multifocal. Se considera que un coma de 0.32 micras más o menos produce un desenfoque de 0.50. Si ustedes van a implantar un lente multifocal y tiene un coma de 0.32 y ya le está produciendo un coma de 0.50, ya el paciente no va a ver, de hecho va a perder foco, no va a ver muy bien el paciente. Entonces, ese valor es un punto de corte que se está establecido. El trifloid y cuadrifloid no lo toman mucho en cuenta, no hay patrones que nos indican cuándo poner o no poner para multifocal, pero estos dos sí, el RMS de alto orden y el coma. Y la aberración esférica a 6 milímetros, ellos indican cuando tienes un RMS mayor de 0.1 lentes esféricos y cuando tienen un RMS menos de 0.1 lentes esféricos. O sea, eso es lo que está en la literatura, es lo que hasta el momento se recomienda cuando no implantar un lente multifocal, ya sea difractivo o un EDOF. Y si ustedes pueden ver acá, miren las aberraciones. Miren, ese es el diámetro pupilar. Acá está el diámetro pupilar, perdón. Sí, ese es correcto. El diámetro pupilar es de 4 y 6. El 4 es lo que está en negro y el 6 lo que está en gris. Y la aberración de alto orden, la aberración esférica, coma, trifloid. Miren cómo varía la aberración a 4 y a 6, conforme va aumentando el RMS. Miren cómo va variando, ¿no? A 4 todos tienen valor bajo, y si volvemos a 6, todas aumentan. Obviamente, esto obviamente va con lo que decimos, ¿no? Que mientras mayor diámetro pupilar, las aberraciones esféricas o las aberraciones en general van a aumentar. Entonces, es importante medir la pupila de cada paciente y de acuerdo a eso hacer el cálculo de qué tipo de lente o escoger qué tipo de lente colocar. Bueno, para terminar, es importante el correcto conocimiento de las soluciones ópticas, que yo le digo un montón de veces y recién he entendido algo más después de tantos años. Su uso en odontología se juega un rol muy importante en la actualidad porque cada vez se hacen más lentes intraoculares, o ya hay lentes intraoculares en el mercado que usan la aberración esférica y la aberración cromática para hacer este tipo de lentes, los tipos EDOF. Y esto se combina incluso con difractivos y son difractivos con estos tipos de aberraciones, pero son EDOF todavía, ¿no? No tienen todavía para todo el rango, ¿no? Cerca, lejos e intermedio, solamente para lejos y intermedio. Entonces, las aberraciones de alto orden más importantes son las que causan problemas visuales, son la aberración esférica y el coma. Y la aberración comática y la aberración de alto orden se correlacionan mucho con las disfotosias que puede tener el paciente después de una cirugía de lentes multifocales. Entonces, hay que determinar el valor del RMS de alto orden para ver qué tipo de lente utilizar y para el diagnóstico de enfermedades corneales naturales. Entonces, es importante ahora que todos ustedes, sobre todo, que ustedes van a manejar más esto para adelante, se enfoca mucho en este tipo de pruebas, de exámenes para escoger un adecuado lente intraocular o para el diagnóstico de ciertas enfermedades corneales, ¿no? Bueno, muchas gracias, era todo lo que quería presentarles.